SDP Noticias, el día de hoy me encuentro con la doctora Mayra Castañeda, directora de la Comisión Iberoamericana de Calidad Educativa. Es considerada una de las 100 expertas en educación a través de plataformas digitales. ¿Cómo estás, Mayra? Muy bien, muchas gracias, muy amable y pues con mucho gusto de estar en esta entrevista. Es un gusto y es un honor poder compartir con el público este tipo de conocimientos y de información que creo que es bastante relevante. Así es. Oye, Mayra, cuéntanos, ¿qué les recomendarías de estrategias o tips a los padres que ahora tienen a sus hijos estudiando desde casa a través de plataformas digitales? Claro que sí. Bueno, creo que debemos de estar muy conscientes de lo que está sucediendo y por eso yo lo puntualizaría en 5 aspectos sumamente relevantes. Uno de ellos, los padres de familia tienen, sobre todo cuando hablamos de niños pequeños, tienen que estar conscientes de que vivimos un periodo de emergencia. Nada puede ser normal. No es normal el estar en casa confinados, no es normal el no ir a la escuela, no es normal el tener que implementar una serie de estrategias por parte de las instituciones y también de los docentes, que no es educación virtual, sino que es educación a distancia, que son 2 aspectos diferentes, ¿sí? La educación virtual tiene sus propias estrategias, tiene su propio lenguaje y en este caso estamos hablando de tratar de mover la presencialidad hacia los ámbitos digitales. Entonces, no es algo normal. El segundo punto sería olvidarnos de los contenidos curriculares, algo que hemos estado pugnando muchas personas relacionadas con la educación, muchos expertos, muchos investigadores a lo largo de muchos años y alrededor de todo el mundo, es que lo que son los contenidos curriculares no pueden ir en concordancia con lo que está sucediendo en la realidad. Y ese es uno de los grandes desfases y es una de las grandes barreras que tiene la escuela ya en el momento de preparar a la gente para la vida. Entonces, estos contenidos curriculares son lo de menos. En este momento es un pretexto para desarrollar una serie de destrezas, de actitudes, de habilidades que deben de tener los chicos y construir con eso competencias. Los contenidos los podemos tener al alcance de un clic. Entonces, no es relevante que aprendan los contenidos, que los memoricen, que los tengan presentes, porque además, finalmente, muchos estudios indican que todo lo que aprendemos a lo largo, por ejemplo, de la primaria, de la educación básica, se nos olvida cuando somos adultos. Entonces, ¿qué es lo que nos proveen estos? Habilidades, destrezas, actitudes, y esto construye a su vez competencias. Bueno, el tercer aspecto es olvidarnos de las calificaciones. Muchos padres de familia están muy preocupados por cuál va a ser la calificación de sus hijos, cómo van a ser evaluados. Ya la autoridad educativa dijo que, por ejemplo, cuando se trata de cambio de nivel, cuando van a egresar del preescolar, de la primaria, de la secundaria, del bachillerato, obviamente tiene que ser aprobados, porque no pueden tener una calificación reprobatoria en una circunstancia que ha quedado fuera del alcance y del control de las autoridades, de los docentes, de los padres de familia, etcétera. Entonces, todos estos chicos van a pasar automáticamente y los que no están en ese periodo terminal del nivel, también es cierto que los docentes se están encontrando con muchas complicaciones para evaluar. Entonces, ¿qué es lo que van a estar evaluando más que la evaluación tradicional? Muchos están optando por trabajar sobre las actitudes, sobre aspectos socioemocionales, sobre aspectos convivenciales. Entonces, yo creo que hay que olvidarnos en este punto del valor de las calificaciones, porque además tampoco está en nuestras manos controlar eso y genera mucho estrés, tanto en los niños como en los padres de familia. Y el cuarto aspecto, que esto es sumamente importante, tener siempre en cuenta que la casa no es la escuela, no tratar de replicar la casa en la escuela. Porque, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, la escuela tiene una serie de rituales, tiene una serie de estructuras que no necesariamente apoyan el aprendizaje, sino que generan
que todos sean iguales, todos los niños sean iguales. Es una especie como de fábrica. Este es el modelo que se sigue de la escuela desde hace 200 años, más de 200 años, que es el modelo fabril, como si estuviéramos produciendo niños, como si fueran productos con un lote de fabricación, en donde nacieron en tal fecha, entonces tienen que entrar en tal fecha a la escuela y tienen que cursar tal grado. Pero cada niño tiene un proceso diferente, un proceso de aprendizaje, un proceso cognitivo, un proceso de desarrollo motriz, de desarrollo intelectual, de desarrollo emocional diferente. Entonces, esto es muy importante. La casa no es la escuela y además es aburrida para muchos niños. Entonces, ahorita tenemos la oportunidad de quitarle eso que es el factor del aburrimiento, eso que a muchos niños los cansa, los tensa. No hay que reproducir toda esta serie de rituales y toda esta serie de normas que tiene la escuela y que de hecho dañan muchísimo a la educación, al proceso educativo en sí mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer? El quinto punto sería, ¿qué es la casa entonces si no es si no es la escuela, si no vamos a reproducir la escuela? Bueno, la casa es un campo de experimentación. En la casa, por ejemplo, en la cocina la podemos convertir en un laboratorio. Ahí los niños pueden experimentar con los pesos, con las medidas, con las reacciones químicas, con las reacciones físicas, a través de una simple receta común, ¿sí? Tenemos que fijar ciertas normas, desde luego, en niños que son muy pequeños tenemos que tenemos que acordar, tenemos que hacer acuerdos en cuanto al proceso que ellos deben de seguir para poderse introducir en este espacio, sobre todo por cuestiones de seguridad, ¿no? Desde luego, vigilarlos, pero vigilarlos en el sentido no de reprimirlos, sino de observar realmente cuáles son sus reacciones, cuáles son sus descubrimientos y fomentar mucho la pregunta. Aquí la clave para los padres de familia se trata de fomentar la pregunta, no emprender esa lucha que muchos tienen y que muchos docentes han iniciado desde hace mucho tiempo, de querer ser los que saben todo, los que tienen todas las respuestas. Nosotros no sabemos, los padres de familia no tienen una preparación metodológica, pedagógica, didáctica, entonces no tenemos por qué tenerla tampoco como padres de familia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Convertirnos también en aprendices. Entonces, si algo no sabemos, el niño incluso puede saber más cosas que nosotros. Y una de las formas en las que tiene mayor eficacia el aprendizaje es cuando lo enseñamos. Entonces, también permitirles que nos enseñen, que sean nuestros maestros, que nos den clases, que nos guíen, porque además eso también va a desarrollar una serie de competencias investigativas y va a desarrollar habilidades del pensamiento en el niño, porque tienen que explicar, tienen que explicitar lo que ellos saben, ¿sí? Y en muchos casos, cuando tengamos duda, tenemos que decir francamente, no sé, vamos a investigar. La sala, por ejemplo, regresando a esta parte de que es un campo de experimentación la casa, ¿no? La sala se puede convertir en un lugar de exploración sobre quiénes somos y quiénes son las personas con las que vivimos. Porque muchas veces resulta que llevamos como niños 5 años, 10 años, 15 años, conviviendo con personas que ni siquiera conocemos, y como padres de familia a veces desconocemos muchos aspectos de nuestros hijos. Entonces, esta idea de descubrir quiénes son ellos, quiénes somos nosotros, cómo nos relacionamos, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué sabemos, qué no sabemos, qué queremos saber, porque algo que no se le pregunta nunca a los niños, ni en la escuela ni en la casa, es qué necesitan aprender, qué quisieran ellos aprender. Los currículums, y eso es gran parte de esta discusión que se tiene desde hace muchos años, los currículums no están basados en qué es lo que el chico, qué es lo que el niño quiere aprender, sino qué es lo que nosotros como adultos pensamos que les va a servir. Pero en este momento en el que vivimos en una era de incertidumbre, en el que viene una cuarta revolución industrial, donde muchos empleos se están perdiendo, donde no sabemos realmente a ciencia cierta, nadie puede decir cuáles son los empleos del futuro, tampoco podemos decir qué conocimientos van a necesitar. Por eso hay que basarse en las habilidades, en las destrezas, en las actitudes y en el desarrollo de estas competencias. Entonces,
Esos son los grandes espacios. Si tenemos, por ejemplo, un jardín, si tenemos una terraza, si tenemos macetas, ahí también pueden aprender mucho. Y poner también límites, que esto es importante. ¿Cuál es el límite? Bueno, el límite es nuestro cuarto, nuestra habitación, la habitación de cada quien. Los niños aprenden y se relacionan con ellos mismos, reflexionan, son espacios de introspección donde pueden conocerse a sí mismos, donde pueden aprender a hablarse, donde pueden volverse también resilientes en sus habitaciones. Y los padres de familia también necesitan esos espacios para ellos, para permitirse un espacio en el que no estén los niños y eventualmente pueden planear también actividades que sean en las habitaciones, pero que sean agendadas, que sean coordinadas, que sean acordadas en la familia. Pero delimitar estos espacios geográficos, aunque sean pequeños, da una gran libertad de aportación, desde luego, y de convivencia, porque no vienen estos conflictos que a veces pueden degenerar en violencia, que pueden causar toda una serie de discordancias y de estrés en la familia, y que es lo que altera mucho al padre de familia en muchos casos. Sí. Así es, Mayra. Muchísimas gracias. Es muy interesante porque el niño, entre menos estresado, yo creo que más aprende y más lo disfruta. Y como dices tú, las habilidades y las destrezas en casa son muy importantes. También delimitar el espacio, que la cama no sea un lugar para estudiar, sino que sea mejor la sala u otros espacios de la casa. Y una última pregunta te haría, Mayra. ¿Cuánto tiempo más crees tú que esto va a durar? Y me refiero a que los niños van a seguir aprendiendo a través de plataformas digitales. Bueno, hay que dejar muy claro que los niños aprenden con, sin y a pesar de la escuela, con, sin y a pesar de los maestros, con, sin y a pesar de los padres. Los niños están en un proceso de aprendizaje continuo. Entonces, la escuela no es tan importante como pensamos en el sentido del aprendizaje real, sino en el sentido de que se ha tomado la escuela como un lugar donde se va y se guardan a los niños para que estén seguros, es una guardería, es el gran depósito de niños para que los padres puedan ir a trabajar. Entonces, pensar cuánto tiempo van a estar estos niños, yo creo que es una nueva realidad, es una nueva normalidad, efectivamente, y como tal, lo nuevo no lo conocemos, ni podemos regresar a algo nuevo, porque es nuevo, porque lo desconocemos, pero lo cierto es que estamos viendo, por ejemplo, que hay muchos estados que ya determinaron que no van a regresar al ciclo de manera presencial, el ciclo escolar se va a terminar de manera virtual. Entonces, esto tiene toda una serie de implicaciones, pues con el cierre del ciclo, con las evaluaciones, que insisto, no hay que tener mayor preocupación por eso, hay que dialogar, sí, con los maestros y saber muy claramente cuáles van a ser estos procesos de evaluación, ver qué es lo que van a tomar en cuenta para, pues, apoyar a los niños en ese aspecto, siempre con esta visión de preguntarles a ellos, de conocer qué saben ellos, qué entienden ellos y cómo los podemos apoyar, ¿sí? No creer que vamos a suplir al maestro, ¿sí? Y no sabemos realmente cómo va a ser este retorno en muchos de los estados que sí retornen. No van a regresar, lo más probable, todos los grupos completos, porque no se les puede atender. Regresarán parcialmente, regresarán algunas horas, regresarán por turnos. Habrán chicos, los más avanzados, que no regresen, que sigan a través de las plataformas virtuales y a través de una serie de dispositivos como puede ser Zoom o como pueden ser otro tipo de plataformas como Google Classroom o las plataformas que se están utilizando en muchos colegios. Entonces, esto tiene que ver también con cómo entendemos y cómo tenemos que entender ya el mundo diferente. Ya no tenemos referentes para eso, estamos creando algo nuevo. Entonces, esto significa, en muchos casos, tal vez tiene que ver un poquito con esta visión que tenía en un estudio la OCDE de 1999, donde planteaba la posibilidad de que la escuela desapareciera como institución. Tampoco lo podemos descartar. Entonces, sí tenemos que entender que deberemos establecer nuevas normas y que deberemos también de establecerlas en casa, porque eso tendría muchas implicaciones, ¿no? Ok,
Pues muchísimas gracias por tus palabras y por tu tiempo, doctora Mayra Castañeda. Muchas gracias. No, muchísimas gracias y cualquier duda también invitamos a todos los padres de familia y a los docentes a que se acerquen a nosotros de la Comisión Iberoamericana de Calidad Educativa a través de nuestras páginas comisioniberoamericana.org, nos pueden encontrar en las redes Mayra Castañeda también y como iberedu con K al final, .com.